Las manos de doña Elena estaban tan marcadas por las cicatrices del plástico cortante y el sol implacable que apenas parecían humanas, pero temblaban con una fragilidad dolorosa mientras sostenían un recorte de revista brillante frente a la clínica más lujosa de toda la capital. ¿Qué sucede cuando el sacrificio absoluto de una vida entera se convierte en la mayor vergüenza para la persona por la que fue hecho? Durante más de 2 décadas, esta mujer había caminado por basureros y calles polvorientas de una ciudad lejana, recogiendo botellas, cartón y metales oxidados, tragándose el orgullo y el cansancio para enviar cada centavo a una cuenta que financiaba los estudios médicos de su único hijo, un niño que creció creyendo que el mundo le debía su éxito y que terminó olvidando quién había pagado realmente el precio de su arrogancia. La historia de Elena no es solo la tragedia de una madre ignorada, sino la prueba implacable de que el destino tiene una manera muy peculiar de cobrar las deudas cuando la soberbia ciega a quienes se creen intocables. Porque el imponente edificio de cristal donde su hijo ahora operaba a la élite del país escondía un secreto legal que él jamás imaginó. Todo había comenzado 20 años atrás, cuando el esposo de Elena falleció dejándola sola con un niño de 8 años, un montón de deudas y un terreno árido y aparentemente inútil en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra polvorienta que nadie quería comprar y que apenas servía para acumular maleza. En aquel entonces, Alejandro, su hijo, miraba los libros de biología con una fascinación que a Elena le rompía el corazón porque sabía que la escuela de medicina costaba una fortuna que ella no tenía forma de reunir, lavando ropa o vendiendo comida en la calle. Fue entonces cuando tomó la decisión más dura de su vida, una decisión que marcaría el rumbo de ambos para siempre, dejando a Alejandro al cuidado de su hermana menor en la capital, bajo la promesa de que nunca le faltaría nada para sus estudios. Elena se marchó a una ciudad industrial fronteriza, donde el trabajo en las plantas de reciclaje y en los inmensos vertederos municipales pagaba el doble si uno estaba dispuesto a destruir su cuerpo, trabajando 18 horas diarias sin descanso, sin días festivos y sin dignidad. Elena aceptó ese trato con el destino, viviendo en un cuarto de lámina que se inundaba con cada lluvia, comiendo las sobras que los mercados desechaban y guardando cada billete manchado de sudor y tierra en giros postales que llegaban puntualmente cada mes para pagar colegiaturas, libros de anatomía importados, uniformes impecables y más tarde el costoso estilo de vida que Alejandro empezó a exigir cuando se rodeó de compañeros de familias adineradas. Alejandro sabía que su madre trabajaba lejos, pero con el tiempo las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, las excusas para no visitarla en Navidad se multiplicaron, y la vergüenza de admitir que su educación era financiada por una mujer que separaba basura con las manos desnudas lo llevó a construir una mentira perfecta frente a sus nuevos amigos. Les decía que era huérfano de una familia de clase media caída en desgracia, que se mantenía con becas de excelencia y que no tenía vínculos con el pasado, borrando sistemáticamente a la mujer que en ese mismo instante estaba hundiéndose en el lodo de un vertedero para pagar el microscopio que él usaba en sus prácticas. El tiempo, que a veces parece moverse lento cuando se sufre, pasó implacable, transformando al estudiante avergonzado en el brillante doctor Alejandro Vargas, un cirujano de renombre que atraía a los inversores más ricos del país y que recientemente había inaugurado su propia clínica privada, un monumento al lujo y a la medicina moderna construido sobre un terreno privilegiado que la expansión urbana había revalorizado de forma astronómica. Lo que Alejandro no sabía, lo que su ceguera y su desprecio no le permitieron investigar, era que ese terreno exacto donde ahora se alzaba su clínica de cristal era el mismo pedazo de tierra árida que su padre había dejado al morir, el cual Elena nunca vendió. Hace 10 años, cuando la ciudad comenzó a expandirse brutalmente hacia esa zona, un abogado honesto llamado Don Ernesto, el único hombre en quien Elena confiaba, le había aconsejado no vender la tierra, sino colocarla en un fideicomiso ciego que la arrendara a largo plazo a desarrolladores comerciales, generando ingresos millonarios que Elena, en su amor incondicional y silencioso, canalizó secretamente a través de supuestos inversores anónimos para financiar la construcción de la clínica de su hijo, mientras ella seguía viviendo en su cuarto de lámina y recogiendo plástico, porque sentía que ese era su lugar en el mundo y que la riqueza solo corrompería la imagen que Alejandro tenía de ella, aunque la realidad es que la imagen ya estaba podrida. Esa mañana de martes,
Elena había viajado durante 12 horas en un autobús nocturno, con los zapatos gastados y un vestido limpio pero raído, porque el médico del dispensario comunitario le había diagnosticado una enfermedad pulmonar grave causada por años de respirar gases tóxicos en el basurero, y en su desesperación, solo quería ver a su hijo, abrazarlo una última vez, sentir que todo su sacrificio había valido la pena al verlo convertido en el gran hombre que siempre soñó. Cuando llegó a la clínica, las puertas automáticas se abrieron con un susurro elegante, revelando un vestíbulo de mármol blanco donde el aire olía a desinfectante caro y a perfume de diseñador, un contraste violento con el olor a tierra y humo que Elena llevaba impregnado en la piel y en la ropa. Caminó tímidamente hacia la recepción, ignorando las miradas de asco de los pacientes que esperaban en sillones de cuero, y con voz temblorosa le pidió a la secretaria que le avisara al doctor Vargas que su madre estaba ahí para verlo. La secretaria, una mujer joven con una expresión de incredulidad y desdén, llamó a seguridad antes de siquiera levantar el teléfono, asumiendo que aquella anciana sucia era una indigente que había entrado buscando limosna o que había perdido la razón. En ese preciso instante, las puertas del ascensor principal se abrieron y de él salió Alejandro, impecablemente vestido con un traje a medida, rodeado de un grupo de inversionistas extranjeros a los que les estaba mostrando las instalaciones con una sonrisa de suficiencia que le iluminaba el rostro. Elena lo reconoció de inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo y amor puro, y sin pensarlo, dio un paso adelante extendiendo sus manos marcadas por el trabajo, llamándolo por su nombre con una voz que se quebró por la emoción y el agotamiento. Alejandro se detuvo en seco. El color abandonó su rostro por una fracción de segundo al reconocer a la mujer que estaba frente a él, pero el pánico a ser expuesto frente a sus socios capitalistas, el terror de que esa mujer andrajosa destruyera la fachada de prestigio y cuna de oro que había construido durante años, fue más fuerte que cualquier instinto humano que pudiera quedar en su interior. Parecía que el poder absoluto lo tenía ese hombre de traje impecable, rodeado de seguridad y riqueza. Pero en realidad, el destino estaba a punto de demostrar que los castigos más severos no vienen de la violencia, sino de la verdad revelada en el momento exacto. Alejandro la miró con una frialdad que heló la sangre de Elena. Se giró hacia el jefe de seguridad y con un tono de voz alto, diseñado para que todos los presentes escucharan, ordenó que sacaran a esa mendiga de la clínica inmediatamente, afirmando que no la conocía, que probablemente era una paciente psiquiátrica que se había escapado de algún asilo y que no iba a tolerar que la seguridad del edificio fuera tan incompetente. Los guardias tomaron a Elena por los brazos con brusquedad, arrastrándola hacia la salida mientras ella, paralizada por el dolor de una traición que le desgarraba el alma más que cualquier enfermedad, no opuso resistencia, no gritó, no suplicó, simplemente dejó que las lágrimas resbalaran por sus mejillas curtidas mientras miraba a su hijo a los ojos, buscando algún rastro del niño por el que había entregado su juventud, su salud y su vida, pero solo encontró un muro de arrogancia y desprecio. La tiraron en la acera bajo el sol implacable de la ciudad, donde cayó sobre sus rodillas raspándose la piel, aferrando aún en sus manos el recorte de revista con la foto de su hijo, ese pedazo de papel que había sido su único consuelo durante las largas noches frías en el vertedero. Fue entonces cuando algo dentro de Elena se rompió, pero no con el sonido de la derrota, sino con el crujido silencioso de una venda que finalmente cae de los ojos, comprendiendo de golpe que el hijo que ella había amado ya no existía, que había sido reemplazado por un monstruo de vanidad que ella misma había financiado con su silencio y su sufrimiento. Se levantó despacio, sacudió el polvo de su falda con la dignidad que solo poseen quienes han tocado el fondo más oscuro y han sobrevivido. Caminó hasta un teléfono público a 2 cuadras de distancia y marcó el número de don Ernesto, el abogado que llevaba años suplicándole que tomara control de su propia riqueza y que dejara de esconderse en las sombras para complacer a un hijo ingrato. Don Ernesto escuchó la voz rota de Elena contándole lo que acababa de suceder, y el viejo abogado, que había guardado el secreto del fideicomiso con una lealtad absoluta, sintió una rabia profunda que llevaba años acumulándose, respondiéndole con una firmeza que no admitía dudas que ya era hora de terminar con esa farsa y que él mismo pasaría a recogerla en menos de media hora.
Alejandro, mientras tanto, continuó su recorrido con los inversionistas, intentando disipar la incomodidad del incidente con bromas sobre la falta de seguridad en la ciudad y asegurándoles que el contrato de arrendamiento del terreno, que estaba a punto de renovarse esa misma semana por otros 30 años, garantizaba la expansión de la clínica con un nuevo pabellón de investigación, un proyecto que triplicaría sus ganancias y lo consolidaría como el médico más poderoso de la región. Lo que el brillante cirujano ignoraba por completo era que el contrato de arrendamiento que su equipo legal había firmado años atrás con el opaco fideicomiso Tierra Nueva contenía cláusulas muy específicas sobre el uso ético y moral de las instalaciones, así como el derecho absoluto del propietario mayoritario de rescindir el acuerdo en el momento de la renovación sin necesidad de justificación si se violaban los principios fundamentales del acuerdo. 3 días después, Alejandro estaba sentado en la cabecera de la enorme mesa de juntas de la clínica, rodeado de sus socios, sus abogados y representantes del banco, esperando la llegada de los apoderados del fideicomiso para firmar la renovación del contrato de arrendamiento, un trámite que él consideraba una simple formalidad administrativa, una firma rápida antes de celebrar con champán francés. Las puertas dobles de caoba de la sala de juntas se abrieron con lentitud, y el abogado don Ernesto entró en la habitación con un portafolios de cuero oscuro, seguido de cerca por una mujer que caminaba con pasos lentos pero firmes. Una mujer que ya no vestía harapos ni llevaba la cara manchada de polvo, sino que llevaba un traje sastre sencillo, limpio, con el cabello blanco perfectamente peinado, pero cuyas manos seguían mostrando las marcas imborrables de años de recoger basura. Alejandro se levantó de su silla como si le hubieran inyectado plomo en las venas. El aire se escapó de sus pulmones y un sudor frío le cubrió la nuca al reconocer a la mujer que había mandado tirar a la calle 3 días antes, intentando articular una palabra, una excusa, un grito para que seguridad la sacara nuevamente. Pero don Ernesto levantó la mano con una autoridad que silenció la sala entera. Con una voz clara y resonante que rebotó en las paredes de cristal, don Ernesto presentó a los inversionistas y a los abogados del banco a la señora Elena Vargas, propietaria única del terreno sobre el que estaba construida la clínica, fundadora y accionista mayoritaria del fideicomiso que había prestado el capital inicial para la construcción del hospital, y la única persona en esa sala con el poder de decidir si la clínica cerraba sus puertas ese mismo día o continuaba operando. El silencio que siguió a esa declaración fue más ensordecedor que cualquier explosión. Los socios de Alejandro lo miraron con total desconcierto. Sus propios abogados revisaban frenéticamente las copias de los contratos buscando un error, una salida legal, pero no había ninguna. La firma de Elena estaba en cada documento original, autenticada, legalizada y blindada contra cualquier intento de disputa. Alejandro sintió que las paredes se cerraban sobre él, las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer, mirando a su madre con los ojos muy abiertos, buscando desesperadamente el amor ciego y sacrificado del que se había aprovechado toda su vida. Pero en los ojos de Elena ya no había sumisión ni adoración infantil, solo había la tristeza profunda de alguien que está a punto de amputar una extremidad gangrenada para poder seguir viviendo. Elena no levantó la voz, no gritó, no hizo un espectáculo de su dolor porque la verdadera justicia no necesita ruido para ser devastadora. Simplemente miró a su hijo y le dijo que durante 25 años ella había limpiado la suciedad del mundo para que él pudiera tener las manos limpias y esterilizadas, que había soportado hambre para que él comiera en restaurantes finos y que todo ese sacrificio no le dolía, porque el amor de una madre no lleva cuenta de lo que gasta. Pero luego hizo una pausa y con una dureza que Alejandro nunca le había conocido, continuó diciendo que lo que sí le dolía, lo que no podía perdonar ni pasar por alto, era que él hubiera utilizado todas esas oportunidades financiadas con lágrimas y sangre para convertirse en un hombre vacío, cruel y despreciable. Un hombre capaz de tirar a la calle a una persona mayor solo porque su pobreza ofendía su vista. Un hombre que curaba cuerpos, pero que tenía el alma completamente podrida. Frente a los inversionistas que ahora escuchaban la historia con asombro y repulsión, Elena anunció que no iba a renovar el contrato de arrendamiento para la clínica del Dr. Vargas, que ejercía su derecho legal de rescindir el acuerdo y que otorgaba a la administración un plazo de 30 días para desalojar el edificio.
el cual sería transformado en un hospital comunitario de acceso gratuito para personas de bajos recursos, trabajadores informales y recolectores de basura que no podían pagar la medicina elitista que su hijo practicaba. Alejandro intentó suplicar, intentó llamarla mamá frente a todos, balbuceando disculpas atropelladas, jurando que todo había sido un malentendido, que la amaba, que él cuidaría de ella, que no destruyera el trabajo de su vida por un error. Pero sus palabras sonaban huecas y falsas, el eco desesperado de un hombre que solo siente arrepentimiento cuando pierde el control de su poder y de su dinero. Elena lo detuvo con un gesto suave de su mano marcada. Le respondió que su vida no la estaba destruyendo ella, sino que él mismo la había quemado el día que decidió que la vergüenza era más fuerte que la gratitud. Y sin añadir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala de juntas con don Ernesto, dejando a Alejandro solo frente a sus socios, quienes rápidamente comenzaron a guardar sus documentos, dándose cuenta de que el imperio del brillante doctor Vargas acababa de derrumbarse por completo. En las semanas siguientes, la noticia del escándalo se filtró a la prensa local, destruyendo la reputación de Alejandro no solo como empresario, sino como ser humano, perdiendo a sus socios, sus líneas de crédito y finalmente a su prometida de la alta sociedad, quien no pudo soportar la humillación pública de estar asociada a un fraude moral de tal magnitud, dejándolo aislado, endeudado y enfrentando la realidad de tener que empezar desde cero, pero esta vez sin nadie que recogiera basura en la sombra para pagar su camino. Elena, por su parte, utilizó los recursos del fideicomiso para recibir el mejor tratamiento médico disponible para sus pulmones, y dedicó los siguientes años de su vida a supervisar personalmente el funcionamiento del nuevo hospital comunitario que llevaba su nombre, caminando por los pasillos iluminados ya no como una mendiga a la que hay que expulsar, sino como la dueña absoluta de su destino y la protectora de aquellos que, como ella, saben que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva puesta, sino por la decencia de sus actos cuando nadie lo está mirando. Al final, la vida nos enseña que el orgullo construido sobre la negación de nuestras raíces es como un castillo de cristal levantado sobre una falla tectónica, brillante y hermoso desde lejos, pero condenado a hacerse añicos al menor temblor de la verdad. ¿Y tú, si tuvieras que elegir entre el éxito absoluto y no olvidar a quienes te ayudaron a alcanzarlo, qué precio estarías dispuesto a pagar por mantener viva tu memoria? Sin embargo, el estruendo de la caída de Alejandro no fue el final de la historia, sino apenas el prólogo de un descenso mucho más profundo hacia una realidad que él había intentado borrar de su memoria con la misma hazaña con la que se limpia una mancha de sangre sobre un tapete persa. Mientras caminaba por las calles aledañas a su antigua clínica, ahora despojado de su bata blanca que era su armadura y de su estatus que era su religión, el joven cirujano comenzó a notar que el mundo que él creía dominar se estaba cerrando como una trampa de acero, transformando cada saludo cordial en un silencio gélido y cada puerta abierta en un muro de piedra infranqueable. La noticia del desahucio y de la verdadera identidad de la dueña del terreno se esparció por la ciudad con la velocidad de un incendio forestal en pleno verano, alimentada por el morbo de una sociedad que ama ver caer a sus ídolos de barro, pero especialmente por el odio acumulado de aquellos empleados de limpieza y enfermeros, a los que Alejandro había humillado durante años, sin saber que estaba escupiendo sobre el mismo cimiento que sostenía su fortuna. Esa primera noche, refugiado en la habitación de un hotel de paso que olía a tabaco rancio y a soledad, Alejandro intentó desesperadamente contactar a sus antiguos socios, a sus amigos del club de golf y a los padres de su prometida, pero cada llamada terminaba en el vacío de un buzón de voz o en la respuesta cortante de una secretaria que tenía órdenes estrictas de no pasarle ninguna comunicación. Fue entonces cuando comprendió, con una lucidez aterradora que lo hizo temblar bajo las sábanas ásperas, que el prestigio que tanto había cuidado no era suyo, sino que era un préstamo de la dignidad de su madre que él se había negado a reconocer, y ahora que el préstamo había sido revocado, no quedaba nada más que un hombre asustado que no sabía cómo vivir sin un ejército de sirvientes a su alrededor. Mientras tanto, en la clínica que ahora comenzaba su metamorfosis hacia el hospital comunitario, Elena Vargas, la anciana que antes recogía botellas, se encontraba sentada en la oficina que su hijo había decorado con lujos obscenos, mirando a través del ventanal hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre los mismos vertederos donde ella había dejado su salud.
Don Ernesto, el abogado, entró silenciosamente con una pila de carpetas que contenían no solo los registros financieros de la clínica, sino también una serie de documentos que habían estado ocultos en una caja fuerte secreta dentro de la pared de la oficina. Documentos que Alejandro nunca se atrevió a abrir por miedo a lo que encontraría sobre el origen real de la fortuna de los de la Vega, la familia de su ex prometida. La sorpresa saltó como una víbora cuando Elena, con sus dedos torpes pero decididos, abrió un sobre lacrado que llevaba el sello de una constructora desaparecida hacía 30 años, revelando una verdad que hacía que la traición de su hijo pareciera un juego de niños en comparación con la conspiración que había cegado la vida de su esposo. Resultaba que el accidente en el que el padre de Alejandro había muerto no fue un error mecánico en la mina donde trabajaba, sino un evento provocado para facilitar la expropiación de las tierras colindantes por parte del abuelo de la prometida de Alejandro, quien necesitaba ese terreno para expandir un vertedero industrial ilegal que luego fue cubierto y vendido como suelo residencial de lujo. La ironía era tan pesada que Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su hijo se había pasado años intentando casarse con la familia que había asesinado a su padre y que había convertido a su madre en una paria. Todo por la ambición de pertenecer a un círculo que lo despreciaba por su origen mientras se alimentaba de su ignorancia. Esta revelación fue el primer gran giro que cambió el rumbo de la batalla legal, pues ahora no se trataba solo de un arrendamiento cancelado, sino de una demanda por daños criminales y conspiración que ponía en jaque a la familia más poderosa de la región. Una familia que Alejandro consideraba su salvación y que en realidad era su verdugo histórico. Al día siguiente, Alejandro, empujado por el hambre y la desesperación de quien ya no tiene crédito en sus tarjetas, regresó a la zona de la clínica. Pero no entró por la puerta principal, sino que se ocultó entre las sombras de un callejón lateral, observando cómo los camiones de mudanza sacaban sus muebles italianos para reemplazarlos por camillas sencillas y equipos de diagnóstico donados por organizaciones internacionales. Vio a su madre salir por un momento a la acera para saludar a un grupo de mujeres recolectoras de plástico que habían llegado con ramos de flores silvestres para agradecerle por el nuevo hospital. Y por un segundo, la soberbia de Alejandro fue reemplazada por una envidia punzante, no por el dinero que ella ahora manejaba, sino por la paz absoluta que emanaba de su rostro cansado. Una paz que él nunca había conocido, a pesar de todos sus títulos y medallas. El joven médico sintió el impulso de correr hacia ella, de pedirle perdón, pero el monstruo de su orgullo todavía le susurraba que era ella quien lo había destruido, que era ella quien le debía una explicación por haberlo dejado crecer en la mentira de que eran pobres, cuando en realidad poseía tierras millonarias, ciego ante el hecho de que esa riqueza solo existía porque ella había preferido vivir entre la basura antes que tocar el dinero manchado con la sangre de su marido. La tensión aumentó cuando un coche patrulla se detuvo frente a Alejandro y 2 oficiales le pidieron que se identificara, informándole que había una orden de presentación emitida por la Fiscalía para que declarara sobre las irregularidades encontradas en la contabilidad de la clínica, específicamente sobre una serie de transferencias a paraísos fiscales que Alejandro había firmado siguiendo las instrucciones de su futuro suegro, el señor de la Vega. En ese momento, el mundo de Alejandro terminó de desmoronarse al darse cuenta de que no solo había perdido su futuro y su pasado, sino que había sido utilizado como un peón desechable por la familia de su novia para lavar dinero y ocultar fraudes fiscales que ahora recaerían sobre sus hombros, mientras ellos se preparaban para huir del país ante la inminente investigación por el vertedero ilegal descubierto por Elena. La desesperación lo llevó a huir de la policía en una carrera frenética por las calles que antes recorría en su auto deportivo, terminando finalmente en el único lugar al que juró nunca volver, el vertedero municipal donde su madre había trabajado los últimos 20 años. El olor a podrido, el calor sofocante del metano emanando de la tierra y el grito de las gaviotas lo recibieron como una bienvenida sarcástica a su verdadero hogar, obligándolo a esconderse entre las montañas de desperdicios para evitar la captura, sintiendo por primera vez en su piel el roce de las bolsas de plástico y la suciedad que su madre había aceptado como destino para salvarlo a él. Fue allí, enterrado entre los restos de una sociedad que consume y desecha sin mirar atrás, donde Alejandro encontró un pequeño objeto que le devolvió un rastro de humanidad.
un viejo estetoscopio de juguete que él mismo había usado de niño y que Elena había guardado como una reliquia hasta que el desgaste la obligó a tirarlo semanas antes de su viaje a la capital. El llanto de Alejandro se mezcló con el rugido de las compactadoras de basura mientras comprendía que su madre no solo había recolectado plástico para pagar sus libros, sino que había recolectado cada pedazo de su propia alma para construirle a él un camino hacia la luz, un camino que él había convertido en un túnel de oscuridad y traición. Mientras tanto, Elena, asesorada por don Ernesto y por un grupo de investigadores ambientales, comenzó a descubrir que el terreno de la clínica no solo era valioso por su ubicación, sino que contenía una veta de minerales raros que el vertedero ilegal de los de la Vega había estado ocultando para evitar que el Estado interviniera las tierras, lo que significaba que la fortuna de Elena era mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Pero la riqueza no era lo que movía a la anciana, sino la urgencia de reparar el daño hecho, por lo que decidió utilizar cada centavo de la indemnización que ganaría en el juicio contra los de la Vega para limpiar el suelo contaminado y crear un centro de investigación para enfermedades respiratorias causadas por la industria, la misma enfermedad que ella sentía avanzar cada día más en sus propios pulmones. El enfrentamiento final comenzó a gestarse cuando el señor de la Vega, al verse acorralado por las pruebas presentadas por Elena, intentó un último acto de cobardía: enviar a sus emisarios para ofrecerle a Elena una suma astronómica a cambio de que retirara los cargos y le permitiera renovar el contrato del terreno, usando como moneda de cambio la libertad de su hijo Alejandro, quien ahora estaba detenido en una celda de la fiscalía esperando juicio. El dilema que enfrentó Elena esa noche fue el más desgarrador de todos, pues debía elegir entre la justicia por la muerte de su esposo y la protección del medio ambiente, o salvar de la cárcel al hijo que la había repudiado. Un hijo que, aunque fuera un traidor, seguía siendo la carne de su carne y el fruto de todos sus sacrificios. Alejandro, desde su celda, recibía visitas de los abogados de la Vega que le prometían liberarlos y convencía a su madre de firmar el acuerdo, intentando manipular una vez más el amor maternal de Elena a través de la culpa y la piedad. Pero esta vez Alejandro ya no era el mismo hombre que entró en esa prisión. El tiempo pasado entre la basura y luego entre los muros grises de la celda le había permitido ver la verdadera cara de quienes él llamaba aliados. Y cuando finalmente se le permitió ver a su madre a través del cristal del locutorio, Alejandro no pidió dinero ni pidió que ella firmara nada, sino que simplemente puso sus manos contra el vidrio y le pidió perdón con un hilo de voz que no buscaba salvación, sino redención. Elena lo miró con una mezcla de infinito amor y firmeza inquebrantable, diciéndole que el perdón ya lo tenía desde el momento en que nació, pero que la justicia era algo que él debía enfrentar para poder convertirse en el hombre que ella siempre quiso que fuera, y que no iba a permitir que los asesinos de su padre compraran su silencio usando su libertad como chantaje. La negativa de Elena a aceptar el soborno de los de la Vega provocó una reacción violenta por parte de la poderosa familia, quienes intentaron desacreditarla legalmente alegando que su salud mental estaba deteriorada por años de exposición a gases tóxicos, utilizando informes médicos falsificados por colegas de Alejandro que todavía le guardaban rencor. La batalla en los tribunales se convirtió en un espectáculo mediático donde la figura de la madre recolectora contra la élite corporativa simbolizaba la lucha de todo un país por recuperar su dignidad. Y cada día que pasaba, más personas se sumaban a las manifestaciones frente al juzgado pidiendo justicia para Elena y cárcel para los corruptos. En medio del juicio, un testigo inesperado apareció para cambiar la balanza de forma definitiva: Don Refugio, un antiguo trabajador del vertedero que había guardado durante décadas las bitácoras originales de las descargas químicas realizadas por los de la Vega, documentos que probaban sin lugar a dudas que la muerte del esposo de Elena no fue un accidente, sino un asesinato por encargo para que no revelara la ubicación de los pozos de residuos tóxicos. La revelación de Don Refugio no solo aseguró la condena perpetua para los líderes de la familia de la Vega, sino que también obligó al Estado a confiscar todos sus bienes para compensar a las miles de familias afectadas por la contaminación. Pero para Alejandro, la noticia tuvo un matiz agridulce, pues comprendió que el éxito que él tanto deseaba estaba cimentado sobre el cementerio de su propia familia.
El proceso de sanación de Alejandro comenzó cuando Elena, usando su influencia como propietaria del hospital, solicitó que él cumpliera parte de su condena realizando servicio médico comunitario en las zonas más pobres de la periferia, trabajando bajo la supervisión de los mismos médicos que él antes despreciaba y atendiendo a las mismas personas a las que antes les negaba la mirada. Así, el doctor Vargas pasó de los quirófanos de lujo a las clínicas de campaña instaladas en medio de la miseria, aprendiendo a curar no solo con el bisturí, sino con la empatía y la humildad que su madre le había intentado enseñar a través de su silencio heroico. Sin embargo, justo cuando parecía que la paz estaba regresando a sus vidas, un nuevo obstáculo surgió de las cenizas del imperio de los de la Vega, un grupo de inversores extranjeros que reclamaba la propiedad del terreno basándose en una deuda hipotecaria antigua que Alejandro había firmado en secreto meses antes del desastre, poniendo en riesgo la continuidad del hospital comunitario y de todo el proyecto social de Elena. Esta nueva amenaza no solo era legal, sino física, ya que hombres armados comenzaron a merodear el hospital intentando intimidar a los pacientes y al personal, demostrando que la codicia no muere fácilmente y que siempre hay alguien dispuesto a alimentarse de la tragedia ajena. Elena, a pesar de su enfermedad avanzada, no se dejó amedrentar y decidió dormir en el hospital junto a los enfermos para demostrar que no iba a dar ni un paso atrás, mientras Alejandro, desde su posición de médico comunitario, comenzó a organizar a la población local para defender el hospital de los intentos de expropiación violenta. La lucha por la tierra se transformó en una resistencia popular donde los que no tenían nada arriesgaban lo poco que tenían para proteger el único lugar que les ofrecía esperanza, creando una cadena humana alrededor del edificio que los guardias privados no se atrevían a romper por miedo a la repercusión internacional que ya estaba siguiendo el caso. En medio de esta tensión, Alejandro descubrió una anomalía en los documentos de la hipoteca que sugería que la firma de Elena había sido falsificada por él mismo bajo presión, pero también encontró un vacío legal que permitía anular la deuda si se demostraba que el dinero nunca entró en las cuentas de la clínica, sino que fue desviado directamente a las cuentas personales del suegro de Alejandro. Esta prueba era la llave definitiva para salvar el hospital, pero presentarla significaba que Alejandro tendría que confesar ante un juez que había cometido falsificación de documentos, lo que aumentaría considerablemente su sentencia de prisión y eliminaría cualquier posibilidad de libertad condicional en los próximos 10 años. El sacrificio que Alejandro tenía frente a él era la prueba final de su transformación. ¿Salvaría su carrera y su libertad a costa del hospital de los pobres? ¿O entregaría su futuro para asegurar que el legado de su madre perdurara mucho más allá de su propia vida? Sin consultar a nadie, el joven médico se presentó voluntariamente ante la fiscalía con las pruebas del fraude, aceptando toda la responsabilidad legal y moral por sus actos pasados. Una decisión que dejó a Elena sin palabras, pero con el corazón lleno de una paz que no sentía desde que su hijo era un niño pequeño que jugaba a ser doctor con el estetoscopio de juguete. El juicio por la hipoteca fue rápido, gracias a la confesión de Alejandro, y los inversores extranjeros se vieron obligados a retirarse, dejando el hospital en manos de una fundación dirigida por Elena y por los trabajadores del barrio, asegurando su funcionamiento por las próximas generaciones. La salud de Elena comenzó a declinar rápidamente después de la victoria final, como si su cuerpo hubiera estado esperando el momento de saber que todo estaba a salvo para finalmente permitirse descansar de tantos años de fatiga y lucha. Sus últimos días los pasó en una habitación sencilla del hospital, rodeada no de lujos, sino del afecto genuino de las personas a las que había servido, y con la visita diaria de Alejandro, quien recibía permisos especiales de la prisión para cuidarla y administrarle los medicamentos que él mismo ayudaba a formular para los pacientes más necesitados. En una tarde de lluvia dorada, mientras el sonido del agua golpeaba los cristales de la ventana, Elena llamó a su hijo a su lado y le entregó una pequeña llave de cobre que había llevado colgada al cuello durante 40 años, la llave de un baúl escondido debajo del suelo de la casita de adobe, donde ella aún guardaba los cuadernos escolares de Alejandro manchados de tierra del vertedero. Le dijo que su verdadera riqueza nunca estuvo en el terreno de la clínica ni en las acciones del fideicomiso, sino en el hecho de que él,
finalmente había aprendido a ver la belleza en lo que el mundo considera basura y a encontrar la medicina en el acto de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando Elena cerró los ojos por última vez, el hospital entero guardó un minuto de silencio que se sintió en cada rincón de la ciudad. Un silencio que no era de tristeza, sino de respeto absoluto, por una mujer que había logrado vencer a la arrogancia con la humildad y a la traición con un amor que no conocía fronteras. Alejandro, ahora solo con el peso de su responsabilidad, se convirtió en el director médico del hospital desde la cárcel, asesorando a los nuevos cirujanos a través de cartas y videollamadas, transformando su celda en un centro de investigación y su vida en un testimonio viviente de que nunca es tarde para reconstruir un alma que se creía perdida. Pero la historia no se detuvo ahí, porque años después, un joven que había nacido en el Hospital Elena Vargas y que se había convertido en un brillante abogado ambiental, descubrió que los archivos de la familia de la Vega mencionaban la existencia de un segundo vertedero, mucho más grande y peligroso, oculto bajo el parque central de la ciudad, un secreto que amenazaba con desencadenar una crisis sanitaria sin precedentes. Esta nueva revelación puso a Alejandro frente a un nuevo desafío: utilizar todo lo que sabía sobre la corrupción corporativa para detener la catástrofe antes de que fuera demasiado tarde, mientras intentaba descubrir si todavía quedaban rastros de la influencia de los de la Vega infiltrados en el gobierno actual. La sombra del pasado regresaba una vez más para poner a prueba la resistencia de lo que Elena había construido. Y Alejandro sabía que esta vez no solo luchaba por un edificio o por una herencia, sino por la supervivencia misma de la comunidad que su madre le había enseñado a amar sobre todas las cosas. Los hilos de la conspiración se extendían mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba, involucrando a figuras políticas que habían estado protegidas por décadas de silencio y dinero sucio. Y Alejandro comprendió que para vencer a este nuevo enemigo, tendría que infiltrarse en los círculos de poder que antes frecuentaba, pero esta vez con el corazón de un recolector de plástico y la mente de un estratega implacable. La batalla que se avecinaba prometía ser más violenta y compleja que la anterior, ya que los intereses en juego eran globales y los enemigos no tenían rostro, moviéndose en las sombras de las finanzas internacionales y el lobby industrial. Mientras Alejandro preparaba su estrategia desde su oficina en el hospital comunitario, recibió un paquete anónimo que contenía un antiguo reloj de pulsera que perteneció a su padre, un objeto que se creía perdido en el accidente de la mina y que ahora aparecía como una advertencia o como una invitación a descubrir la última pieza del rompecabezas que Elena no llegó a ver. El tic-tac del reloj parecía contar los minutos que le quedaban a la ciudad antes de que el desastre ambiental oculto estallara, y Alejandro sintió que la presencia de su madre lo guiaba a través de los laberintos legales y científicos que ahora tenía que recorrer para salvar la memoria de su familia y el futuro de su pueblo. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que cambiaría la historia de la región para siempre, una verdad enterrada bajo capas de asfalto y mentiras que solo alguien que ha vivido en la oscuridad absoluta podría ser capaz de sacar a la luz. El primer paso en este nuevo laberinto de sombras comenzó con una visita inesperada a las profundidades de la morgue del hospital municipal, donde Alejandro, utilizando sus antiguos contactos y lo que quedaba de su carisma profesional, logró acceder a los expedientes clínicos de los últimos 50 pacientes fallecidos por causas respiratorias idiopáticas en los barrios colindantes al Parque Central. Lo que descubrió en esas páginas amarillentas y digitalizaciones descuidadas le heló la sangre más que el aire acondicionado del depósito de cadáveres, pues encontró un patrón genético y celular idéntico al que había estudiado en la enfermedad terminal de su madre. Una firma química que no pertenecía a la naturaleza, sino a una síntesis industrial prohibida desde la década de los 70. Con el reloj de su padre pulsando contra su muñeca como si tuviera vida propia, Alejandro se dio cuenta de que la joya no era solo un recuerdo, sino que ocultaba un mecanismo de microfichas en el reverso de la esfera, una tecnología obsoleta que solo un hombre que trabajaba en inteligencia minera como su padre habría sabido utilizar para proteger información vital. Al proyectar la imagen contra la pared blanca de su celda durante una noche de permiso condicional, aparecieron ante sus ojos los planos detallados de un sistema de drenaje paralelo que no figuraba en ninguno de los mapas actuales de la ciudad.
un entramado de tuberías de plomo y hormigón que conectaba directamente el vertedero industrial de Los de la Vega con el sistema de riego del parque, donde miles de niños jugaban cada tarde. La magnitud de la conspiración sugería que no se trataba solo de un error de ingeniería o de una negligencia pasada, sino de un plan de eliminación de residuos a gran escala que utilizaba el suelo público como un filtro biológico masivo, confiando en que la dilución del veneno a lo largo de las décadas ocultaría el rastro de la familia corporativa. Alejandro comprendió que para detener esta maquinaria de muerte necesitaba infiltrarse físicamente en los túneles bajo el parque. Pero para hacerlo, debía enfrentarse a la nueva fuerza de seguridad privada contratada por la alcaldía, un grupo de mercenarios que operaban bajo el nombre de una empresa fantasma vinculada a los antiguos socios de su ex prometida. La tensión en la ciudad alcanzó un punto de ebullición cuando los primeros casos de insuficiencia renal aguda empezaron a desbordar el hospital comunitario Elena Vargas, y Alejandro, trabajando desde la sombra para no ser arrestado de nuevo por violar su libertad condicional, comenzó a coordinar a un grupo de voluntarios recolectores de basura para que recolectaran muestras de agua en puntos específicos de la red de alcantarillado. Fue durante una de estas incursiones nocturnas cuando Alejandro se encontró cara a cara con un antiguo colega de la facultad, el doctor Julián Mesa, quien ahora servía como asesor médico jefe de Los de la Vega y que le ofreció una última oportunidad de huir del país con una identidad falsa a cambio de entregar el reloj y las microfichas originales. La confrontación bajo la lluvia, en un callejón oscuro detrás de la ópera, puso a prueba la resolución de Alejandro, quien en lugar de aceptar el soborno, utilizó la distracción para arrebatarle a Julián un pase de acceso de alta seguridad que le permitiría entrar en la estación de bombeo central del parque. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Alejandro se deslizó por las alcantarillas, ignorando el olor a putrefacción y los vapores químicos que le quemaban los ojos, siguiendo el mapa proyectado en su memoria, hasta que llegó a una cámara acorazada que no debería existir según las leyes de urbanismo. Al abrir la compuerta con el código que había descifrado de los cuadernos de su madre, se encontró con una visión dantesca de barriles oxidados apilados hasta el techo, muchos de los cuales presentaban fugas que formaban charcos de un verde fosforescente que se filtraban directamente hacia las raíces de los árboles centenarios del parque. En ese momento de horror absoluto, Alejandro escuchó el eco de pasos pesados sobre el metal de las pasarelas superiores y se dio cuenta de que lo habían dejado entrar a propósito, cayendo en una trampa diseñada no para matarlo de inmediato, sino para incriminarlo en un acto de sabotaje terrorista que justificaría el cierre definitivo del hospital Elena Vargas y la destrucción de todas las pruebas. El líder de los mercenarios, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la garganta, descendió de las sombras con un arma silenciada, explicándole con una sonrisa cínica que la ciudad necesitaba un culpable para la crisis sanitaria y que el hijo traidor de una recolectora de basura era el candidato perfecto para cargar con la culpa de un envenenamiento masivo. Sin embargo, lo que los sicarios no sabían era que Alejandro no había venido solo, sino que a través del sistema de radio de los recolectores de basura, estaba transmitiendo en vivo el audio y las imágenes de la cámara de seguridad de la estación de bombeo hacia todas las redes sociales y canales de noticias locales, gracias a un puente tecnológico creado por los jóvenes informáticos que su madre había ayudado a becar años atrás. La reacción popular fue instantánea y masiva, con miles de ciudadanos marchando hacia el parque con sus teléfonos en alto, rodeando las entradas de la estación de bombeo antes de que los mercenarios pudieran ejecutar a Alejandro o destruir las pruebas físicas del vertedero oculto. En medio del caos, Alejandro logró arrebatarle una granada de gas a uno de sus captores y crear una cortina de humo que le permitió deslizarse por un conducto de ventilación estrecho, emergiendo en medio del festival infantil que se celebraba en la superficie, justo cuando las fuentes públicas comenzaban a soltar el agua contaminada hacia los bebederos de los niños. Con un grito desesperado que desgarró sus cuerdas vocales, Alejandro se lanzó sobre la válvula principal de cierre manual, luchando contra la presión hidráulica y contra dos guardias que intentaban apartarlo, mientras la multitud de padres comenzaba a comprender lo que estaba ocurriendo al ver la transmisión en sus pantallas. El forcejeo fue violento y desesperado, pero la fuerza de Alejandro no venía de sus músculos, sino del recuerdo de las manos llagadas de su madre y de la injusticia que había cegado la vida de su padre, logrando finalmente girar la rueda de acero
y cortar el suministro de agua segundos antes de que la tragedia se volviera irreversible. Pero la victoria tuvo un costo amargo, ya que durante el enfrentamiento, uno de los guardias disparó ciegamente entre el humo, y Alejandro sintió un impacto ardiente en su hombro que lo arrojó hacia atrás, cayendo en la fosa de drenaje donde el agua tóxica todavía circulaba. Mientras se hundía en la oscuridad del líquido químico, Alejandro tuvo una visión de su madre extendiéndole la mano desde la orilla del vertedero, recordándole que la luz solo tiene sentido cuando se nace de la sombra más profunda, y que su misión aún no había terminado porque el verdadero cerebro detrás del desastre aún permanecía oculto en el Palacio de Gobierno. Fue rescatado por don Ernesto y por un grupo de bomberos que se habían unido a la causa, quienes lo llevaron de urgencia a su propio hospital comunitario, donde los médicos que él mismo había entrenado lucharon durante horas para estabilizarlo y neutralizar el veneno que había entrado en su torrente sanguíneo durante la caída. Mientras Alejandro se recuperaba bajo la protección de una guardia civil formada por ciudadanos armados solo con su indignación, el abogado don Ernesto le entregó una carta que había sido encontrada en el reloj de su padre, una carta escrita el día antes del accidente en la mina que revelaba que la verdadera madre de Alejandro no era Elena, sino la hermana menor de los de la Vega, que había sido repudiada y asesinada por intentar detener a su familia. Este giro de los acontecimientos puso a Alejandro en una posición de poder legal sin precedentes, ya que como heredero legítimo de la sangre de los de la Vega, tenía el derecho de reclamar el control total del holding corporativo y de todas sus propiedades, incluyendo los terrenos donde se ocultaban los vertederos ilegales. La ironía era suprema. El hombre que había sido despreciado por ser el hijo de una recolectora de basura resultó ser el dueño de la fortuna de sus enemigos, una verdad que Elena siempre supo, pero que guardó en secreto para protegerlo de la ambición que destruyó a su familia biológica. Con esta nueva arma legal en sus manos, Alejandro no buscó el lujo ni la restitución de su antiguo estatus, sino que inició un proceso de liquidación masiva de los bienes de los de la Vega para financiar la limpieza ambiental más grande de la historia del país y para convertir el holding en una cooperativa de trabajadores gestionada por las comunidades que habían sido explotadas durante décadas. Pero el gobernador del estado, al ver que su fuente de financiamiento se evaporaba, declaró el estado de sitio en la capital y ordenó al ejército intervenir en el hospital Elena Vargas, bajo el pretexto de una emergencia de seguridad nacional, iniciando una confrontación directa entre el poder militar y la resistencia popular que se atrincheró tras los muros del centro médico. Alejandro, aún débil y conectado a un suero de desintoxicación, se levantó de su cama y caminó hacia el balcón principal del hospital, mirando hacia la línea de tanques que apuntaban sus cañones hacia el edificio que su madre había fundado con tanto sudor. En ese momento de tensión absoluta, donde el destino de miles de personas pendía de un hilo, Alejandro comprendió que no se trataba de una guerra de balas, sino de una guerra de voluntades, y decidió que su último acto como médico y como heredero sería abrir las puertas del hospital para dejar entrar a los soldados, no como invasores, sino como pacientes que también habían sido envenenados por el agua del parque. Al ver a sus propios compañeros y familiares siendo atendidos por los médicos que se suponía debían arrestar, los soldados comenzaron a bajar sus armas, desobedeciendo las órdenes del gobernador y uniéndose a la cadena humana que protegía el hospital, provocando el colapso definitivo del régimen corrupto en menos de 24 horas. La caída del gobernador y de los últimos miembros de la familia de la Vega no fue el final del camino, sino el comienzo de una ardua reconstrucción que Alejandro lideró desde su silla de ruedas, mientras sus pulmones se recuperaban lentamente del daño químico. En las oficinas del Palacio de Gobierno, ahora transformadas en centros de coordinación comunitaria, Alejandro encontró los archivos secretos de su padre biológico y de Elena, descubriendo que ambos habían trabajado juntos en una red de resistencia subterránea que llevaba décadas documentando cada crimen corporativo, esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad sin ser corrompido por ella. El legado de Elena no era solo un hospital o un terreno. Era la capacidad de transformar el dolor en una herramienta de justicia y la pobreza en una fuente de poder moral que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Un año después de la gran crisis, el Parque Central había sido saneado y los árboles volvían a brotar con un verde que ya no era tóxico, sino lleno de vida.
mientras en el centro del hospital, Elena Vargas se erigía una estatua no de mármol ni de bronce, sino de metal reciclado, recogido por los mismos trabajadores que antes eran invisibles para la sociedad. Alejandro, recuperado pero con las cicatrices de la lucha grabadas en su rostro, se sentaba cada tarde en un banco del parque para observar a los niños jugar, sabiendo que cada gota de agua que bebían era pura, gracias al sacrificio de una mujer que prefirió ser humillada como mendiga antes que permitir que su hijo perdiera su alma en el altar de la vanidad. Pero la calma fue interrumpida una mañana de otoño por la llegada de un sobre negro con un sello lacrado, de una organización internacional de minería que Alejandro reconoció de inmediato como el grupo que originalmente financió el vertedero ilegal de los de La Vega. Dentro del sobre no había una amenaza, sino un billete de avión y una fotografía satelital de un lugar remoto en los Andes donde se estaba replicando el mismo modelo de destrucción ambiental que casi acaba con su ciudad, con una nota que decía que el juego de la codicia no tiene fronteras y que su intervención en la capital solo había sido una pequeña molestia para un sistema global que ahora lo tenía en la mira como su principal objetivo de eliminación. Alejandro miró hacia el hospital, luego hacia el reloj de su padre, que ahora marcaba una hora diferente, y comprendió que su paz era solo un intermedio en una batalla mucho más grande que requeriría que dejara atrás su nueva vida para convertirse en un cazador de corporaciones en los rincones más oscuros del mundo. Al levantarse del banco, sintió el peso de la llave de cobre que Elena le había dado antes de morir, dándose cuenta de que la llave no solo abría un baúl de recuerdos, sino que era la clave de acceso a una red global de informantes y activistas que su madre había estado tejiendo en secreto durante sus años en el vertedero internacional. La recolectora de basura no solo había salvado a su hijo, sino que había construido un ejército silencioso de desposeídos que ahora esperaban a su líder para iniciar la verdadera revolución contra aquellos que creen que el planeta es su vertedero privado. Alejandro caminó hacia el aeropuerto con una mochila vieja y el corazón blindado por la gratitud, dejando atrás el lujo y la seguridad para adentrarse en la selva de la geopolítica minera, llevando consigo el nombre de Elena Vargas como una bandera de guerra y como una promesa de que ningún niño volvería a ser avergonzado por el origen de sus manos trabajadoras. Mientras el avión despegaba sobre la ciudad que ahora brillaba con una luz honesta, Alejandro miró por la ventanilla y vio a los recolectores de plástico saludando desde las calles, recordándole que aunque se fuera lejos, su origen y su destino estarían siempre ligados a la tierra, que su madre limpió con sus propias lágrimas para darle a él un cielo limpio por el cual volar.